Buenos días, Iglesia. Seguimos una semana más con nuestra serie de predicaciones o conversaciones predicadas, como lo queráis ver, sobre un año sin Iglesia. Ya lo mencionamos la semana pasada, pero aún así lo seguimos puntualizando. No pensamos, ni Javier, ni Óscar, ni yo, que hemos estado un año sin Iglesia. Es una expresión que nos hace más referencia a esa sensación, ¿no?, que tenemos. Hoy ya, 28 de febrero, estamos cerca de cumplir literalmente un año desde nuestra última reunión presencial, aunque es verdad, en verano hemos tenido un pequeño oasis de 7 cultos presenciales, pero básicamente la sensación es que hemos estado pues, un año sin cultos presenciales y eso al final pues, nos está ayudando ¿a qué? A reflexionar acerca de algunos elementos esenciales de nuestras reuniones y cómo me estoy relacionando con esos elementos. La semana pasada creo que estuvimos reflexionando y espero que fuera de bendición para vosotros y que llevéis toda la semana masticando toda esta relación que hemos tenido con la palabra durante este 2020. Cosas que comentábamos la semana pasada, pues que no debe haber intermediarios o solo intermediarios cuando estamos relacionándonos con la palabra. Que utilizábamos mucho la metáfora de la dieta, ¿no? Pues una dieta rica y equilibrada y variada. No puede ser solo vivir de predicaciones o de otras liturgias, sino mi relación directa con la palabra. Pero bueno, eso fue la semana pasada. Hoy queremos hablar de otro elemento muy importante dentro de nuestras reuniones, que son el relacionarnos, las relaciones, las personas. El 2020, este año de pandemia, es un año que quizás lo que más nos ha tocado ha sido el tema de las relaciones. Estoy hablando ya en el área personal. La frecuencia de personas con las que yo me he visto, el número de personas con las que me he visto, en las ocasiones, no sé, todo se ha visto totalmente afectado, ¿no? Ha sido un 2020 caracterizado por bodas con muy pocas personas, cumpleaños por internet, aniversarios inexistentes, bueno, no sé. Los habéis vivido igual que los he vivido yo. Las relaciones se han visto absolutamente afectadas en este 2020. El año Zoom, literalmente, es verdad. Entonces, en la iglesia, pues también se nos ha visto afectadas, pero solemos decir, con mucha razón, la iglesia no es el edificio, son las personas. Solemos decir, con mucha razón, no voy a la iglesia, soy la iglesia. Y bueno, pues ha pasado un 2020 sin cultos presenciales, vuelvo a remarcar. ¿Y qué tal? ¿No? Es bueno hacerte esa pregunta. ¿He seguido manteniendo la relación con mis hermanos igual? No nos hemos podido ver presencialmente, pero mi relación se ha visto afectada. ¿Cómo puedo ser o hacer iglesia en un contexto en el que el local está cerrado y que no tenemos reuniones presenciales? Creo que es bueno pararnos a reflexionar sobre estas cosas. Y más cuando leo el Salmo 133, versículo 1 y 3, que os animo a que podáis leer conmigo. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. No sé si te pasa, Javi, pero yo cuando leo esto lo leo medio cantado, porque es una canción que hemos cantado toda la vida, ¿verdad? Toda la vida y me cuesta no cantarlo mientras lo leo. La hemos intentado cantar hasta en hebreo. Exacto. Cinemató, ¿no? ¿Te recuerdas? Mira que me gusta a mí variar de versiones, pero no sé leer este versículo sin otra versión que no sea la Reina Valera porque me sale la canción. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando dice aquí la Biblia, ¿no? Qué bueno es habitar, o sea, estar juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición. ¿Qué pasa? Este 2020 no hemos podido estar juntos en cuanto a presencialmente, no hemos podido convivir. Entonces, ¿qué pasa con la bendición de Dios? ¿No? Son preguntas que nos hacemos. Entonces, pues, Óscar, te cedo a ti un poquito porque antes de desarrollar estas cosas, creo que es bueno reflexionar sobre la base, ¿no? De en qué se basan nuestras relaciones los unos a los otros. Si queremos empezar por ponerle un suelo, unos fundamentos a esto, yo lo diría sintéticamente diciendo que nuestras relaciones son cristocéntricas. Es decir, nosotros no nos relacionamos, si estamos hablando de los cristianos, los que nos consideramos hermanos o hermanas en la fe, no nos relacionamos porque nos hemos encontrado por el camino casualmente, porque trabajamos juntos, porque pertenecemos a la misma familia, somos consanguíneos o porque tenemos afinidades.
La razón detrás de nuestras relaciones tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por nosotros, con lo que Él ha hecho, no con lo que nosotros estamos haciendo durante las relaciones. El capítulo 17 de Juan nos explica claramente en esa oración intercesora de Jesús al Padre que en la unidad entre nosotros es algo ganado por Cristo en la cruz. Por lo tanto, ni lo hemos ganado nosotros, ni siquiera somos capaces de sostenerlo. Es Él y su obra el que sostiene nuestras relaciones. De nuevo, no son nuestras afinidades, no es que compartamos caracteres parecidos o menos parecidos. De hecho, es la adopción de Dios Padre la que me hace su hijo, te hace su hijo, te hace su hijo, y eso nos convierte en hermanos. Lo que quiere decir que nuestra identidad es una herencia, no es algo que nosotros hayamos ganado. Nosotros no hemos elegido ser hermanos. Él ha elegido que nosotros seamos sus hijos y eso nos ha convertido en hermanos. De hecho, una de las reflexiones que a veces hablo cuando doy talleres y hablo con los jóvenes es: cuidado, elige bien la persona con la que te vas a casar, porque es la única familia que vas a elegir. La única, el resto, permitidme la expresión, es la que te toca. Sí, sí. No has elegido a tus padres, ¿No? no has elegido a tus hijos, y este es precisamente el punto de lo que estoy hablando, que la identidad es una identidad recibida, no elegida. Somos hermanos. Incluso te pongo en un caso extremo. Ni siquiera las cosas que hacemos mal evitan que seamos hermanos. Caín es el hermano de Abel, a pesar de que Caín mató a su hermano. Nuestra unidad, nuestras relaciones personales, al final están radicadas, se basan en nuestra identidad como hermanos. Eso es lo que fundamenta nuestras relaciones personales, o al menos es lo que debería fundamentar nuestras relaciones personales. Si quieres, concluyo esta parte de ponerle una base mencionando un texto del Antiguo Testamento, Amós 3, versículo 3. Una pregunta muy conocida. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esta frase se puede utilizar de muchas maneras, pero quiero plantearla desde este fundamento del que os estoy hablando. De nuevo, no es por simpatía, no es por tener hobbies parecidos, no es porque nos hemos encontrado, vivimos en la misma ciudad, somos hermanos con gente por todo el mundo. En la esencia, lo que compartimos, ese andar juntos, tiene que ver con dos cosas. Número uno, el camino. El camino es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Nosotros como hermanos caminamos el mismo camino. Eso nos mantiene unidos en el mismo camino. Y segundo, compartimos un destino, el mismo destino, la casa del Padre. Todos vamos hacia la casa del Padre. Compartimos camino y compartimos destino. Y eso nos hace hermanos. Totalmente. Es interesante porque Eclesiastés 4, del 9 al 12, nos da un ejemplo de lo que puede ser un viaje compartido con otra persona, ¿verdad? Si me permitís, lo leo. Ajá. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ya sé que es un viaje que tiene que ver mucho tiene que ver con el contexto en que se encontraba el predicador en aquel momento, ¿verdad? Viajes que se emprendían de días de duración, que era muy peligroso hacerlos solos y que se buscaba a alguien con el que compartir. Entonces había como una especie de pacto entre dos personas. Mira, vamos a ir aquí los dos, vamos a ayudarnos los dos, vamos a compartir lo bueno y lo malo de este viaje, pero el objetivo es llegar a tal punto. Este era el objetivo de estas dos personas. Claro. El destino, exactamente lo que decías tú, el destino, ¿verdad? Sí, y es importante lo que dices, porque claro, ahora cuando me planteo hacer un viaje, los problemas de aquel entonces no son los problemas de entonces. A día de hoy es, ay, me deja la cartera, ¿dónde está mi DNI? Y dónde está tu tarjeta, ¿verdad? Exacto. Pero aquel entonces, cuando uno viajaba, se enfrentaba a... Bueno, se enfrentaban aquí, el predicador presenta 3 problemas que se podían presentar de una manera muy habitual y muy fácil, ¿verdad? El primer problema es que estas personas que han confiado el uno y el otro con el otro para iniciar este viaje y llegar a este destino, pues pueden tener accidentes. Pueden tener accidentes, pueden tener enfermedades, se pueden romper un pie, ¿verdad? ¿Qué pasa si vas solo por la vida de aquella manera, allí en el desierto?
¿Quién te ayuda a levantarte? ¿Quién te ayuda a llegar al destino? Que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? También eran viajes que duraban días. Eran viajes de día y noche. Por la noche dormían. Pero yo me estoy imaginando, por ejemplo, el desierto de Judea. Allí no hay ni árboles ni hay nada. Allí tenían que dormir al raso. Y el manto que llevaban, aquel manto que llevaban, no les cubría lo suficiente para darles el calor necesario para sobrevivir a la noche. Entonces, bueno, pero entonces está el otro. El otro te puede ayudar, si te puede dar calor, el calor que a ti te falta, o uno os dais calor al otro, y en el calor hay vida, ¿verdad? Y otro problema muy grande que tenían los viajeros en aquel momento eran los bandidos que estaban asaltando a la gente que corría por aquellos caminos desiertos, ¿verdad? Lo digan al buen samaritano. Exactamente, ¿ves? Jesús nos pone el ejemplo, ¿no? Era muy complicado todo esto. Ahora, uno solo era presa fácil para esta gente. Dos, pues ya podían presentar un poco más de resistencia, de batalla, ¿verdad? Por eso dice, mejor dos que uno. Claro. Y nosotros decimos, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Más o menos lo transportamos de un lado a otro. Ahora bien, es interesante que el predicador, el escritor de Eclesiastés, nos presenta primero, nos habla de dos personas que inician un camino. Pero al final nos pone un ejemplo de una cuerda de 3 cabos, ¿verdad? O sea, yo veo aquí algo que me ha llamado la atención, es una reflexión, es una de estas cosas que te pasan por la cabeza, pero creo que tampoco está muy equivocada, de que el cordón, el cabo tercero, el tercer hilo, es el que hace que aquella cuerda no se deshaga fácilmente. Claro. Y bueno, tu mujer sabrá de esto, porque supongo que habrá hecho alguna trenza, ¿verdad? Sí. O le habrán hecho la trenza a ella, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Si la hacen de 2, solamente tienen que poner una goma al final y tal para que no se deshaga. Ahora, si son 3, para eso se llama trenza de 3, claro, es mucho más complicado deshacerla, ¿no? Yo he hecho este pequeño invento para de una forma u otra, dar un poco de claridad. Imaginaos que el verde y el naranja quieren salir de camino, ¿verdad? Son 2. Han hecho un pacto, han hecho un propósito de ayudarse, etcétera, etcétera. Pero son humanos, ¿eh? Son humanos. Claro. Cualquier cosa puedes hacer este pacto, hermanos. ¿No? Yo lo veo así. ¿Cuántas veces he intentado hacer un pacto con un amigo, con un hermano, pero ha salido una pequeña cosa por en medio, una debilidad, un accidente, la lucha que tengo contra mí mismo, contra lo que hay alrededor mío y contra las fuerzas espirituales, pues me enfrío, me aparto, el propósito queda cortado, ¿verdad? Porque soy de carne y hueso. Claro. ¿Verdad? Ahora, para mí este blanco simbolizaría el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo forma parte del pacto que hago con el hermano, si el Espíritu Santo es el que me va a dar la fuerza para ser fiel a mi compromiso, la cosa cambia. Porque el Espíritu Santo no está sujeto a las flaquezas, a las tentaciones, a lo que yo estoy teniendo durante cada día. Entonces yo creo que la relación con los hermanos, como decía Óscar al principio, no la hemos elegido. Alguien nos ha elegido a nosotros, Dios nos ha elegido a nosotros, pero nosotros no lo hemos elegido. Depende también del pacto que hagamos con el Espíritu Santo. Yo no voy a poder siempre estar a punto para mantener un compromiso con un hermano y una relación. Soy de carne y hueso. Me pasan cualquier cosa, miles de cosas que pueden hacer que esto se rompa. Ahora, si yo esta relación la pongo en marcha contando con el Espíritu Santo, sabiendo esta realidad de la cual hablaba Óscar, ¿no? De que al fin y al cabo yo no he escogido nada, me han escogido, me han metido, hay un propósito de alguien mucho más fuerte que yo, entonces la cosa puede tener más éxito. El Espíritu Santo para mí es la garantía de que podemos caminar juntos, es la garantía. Yo no puedo garantizar nada, ni tú, Óscar, si hacemos un pacto tú y yo, no garantizamos nada, Óscar. Mañana lo podemos tener liado. Pero el Espíritu Santo es la garantía de que podemos caminar juntos. Y en momentos en que perdemos totalmente la visión de nuestra identidad, que es lo que estaba presentando Óscar, Él nos puede hacer volver a esta visión. Pero sin el Espíritu Santo somos demasiado flojos, demasiado débiles para que podamos cumplir un propósito que nos hemos hecho, ¿verdad? Para mí el Espíritu Santo sería el tercer hilo. Claro. De hecho, en Hechos 1, Jesús hace un poco ese énfasis, ¿eh? Esperad a que llegue ¿quién? El Espíritu Santo, ¿no? Y casi es el momento de ahí cuando nace la iglesia, ¿no? Cuando el Espíritu Santo llega disponible a todos y demás, ¿verdad? Si os parece, os leo justamente del principio
de la iglesia. Os leo en Hechos capítulo 2, unos versículos. A partir del 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y en aquel día fueron añadidas como 3.000 personas. Imaginaos qué cantidad de relaciones personales. A veces nos hacemos lío cuando una iglesia supera un cierto número de personas porque decimos, esto ya no es familiar, ya no podemos relacionarnos. Pero la iglesia desde el día 1 prácticamente eran 3.000 personas. ¿Cómo hacían para relacionarse? Sigo leyendo, dice, estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. 4 pilares que creo que son fundamentales en lo que estamos hablando. Sobrevenía temor a toda alma y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían, es interesante que, fijaos que todos son plurales, son tercera persona plural, todos los que creían estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Vendían propiedades y las posesiones las distribuían a todos según la necesidad de cada cual, perseverando unánimes cada día en el templo, siempre plurales, partiendo el pan de casa en casa, compartiendo el alimento con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía el número de los que iban a ser salvos. Es decir, que cuando parecía que podían estar acomodados en las relaciones, el Señor traía gente nueva y las relaciones tenían que irse adaptando. Interesante el tema que os digo de los plurales. Y enseguida a mí ese texto me hace pensar, por ejemplo, pues el Señor nos enseñó a orar, pero no nos enseñó a orar el Padre mío, nos enseñó a orar el Padre nuestro. El proyecto de la Iglesia, el proyecto de las relaciones personales de los hijos de Dios es un proyecto plural. Un ejemplo más claro, si cabe todavía, y trayendo quizá el ejemplo más clave de la semana pasada del pan y el alimento, ¿no? Jesús como pan. Jesús decide partirse y repartirse, es decir, su vida es una vida para los demás. Él, en la institución de la Santa Cena, parte el pan, como un ejemplo de que Él se está partiendo a sí mismo y se reparte, se comparte. Y es clave lo que estamos viendo aquí en el capítulo 2, ¿no? De que compartían todas las cosas en estas primeras relaciones. Algunas personas, esto de compartirlo todo, nos asusta. A veces lo interpretamos como si fuera una especie de comunismo espiritual, algo malentendido, incluso una filantropía, pero sin Dios, ¿no? Vamos a compartirlo todo, pero parece que Dios no tenga nada que ver con eso. Sin embargo, creo que la Biblia también enseña muy claramente sobre esto. Por ejemplo, hay un versículo que utilizamos mucho en el contexto de la familia consanguínea, pero no en el de la familia de fe, y creo que está perfectamente incluida. Os leo 1 Timoteo 5:8. Dice, si alguno no provee para los suyos, no dice para tu familia consanguínea, sino alguno no provee para los suyos, y mayormente para tu familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Sí, es muy fuerte este versículo, porque si quieres coger familia como tu familia de sangre, aún así te quedan los suyos. Es decir, entonces los suyos es más gente que tu familia de sangre. Y si tomas familia como tu familia de fe, entonces claramente es el planteamiento que os estoy haciendo en este momento. No me lo había mirado nunca así. Es interesante lo que estás diciendo. Sí. Me había centrado solamente en mi familia de la carne, pero creo que es perfectamente aplicable a la familia de la fe. Sí. De hecho, esto me recuerda, ya que estás uniendo la Santa Cena, el partir el pan y compartir, precisamente el final en 1 Corintios 11, que tanto leemos cada vez que partimos el pan, sí. Ese final es durísimo, porque dice, aquel que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena, y el versículo 30, que es el que no se lee, por eso hay entre vosotros muchos débiles y enfermos, e incluso otros han muerto, o sea... Fuerte. Quizá una falta de provisión, precisamente, de parte de otros. Interesante. Estamos muy enfocados, quizá, en la iglesia, no digo nuestra iglesia local, o nuestra iglesia local como cualquier iglesia, sí, en las reuniones, que no tienen nada de malo, son perfectas. De hecho, las reuniones son la logística de nuestras relaciones. Claro. Es el medio. Os pongo algunos ejemplos. Una mesa puesta para cenar 2 personas juntas. La mesa no es la relación, la comida no es la relación, la conversación incluso no es la relación. Obviamente la mesa es importante, la comida es importante, nos ayuda a la relación. Yo siempre prefiero quedar con vosotros con un pan boli por en medio,
pero la relación es más allá de la comida, va más allá. Las reuniones no son el espíritu de nuestra relación, no son su fundamento, son, como os decía, la logística, la estructura a través de la cual nos relacionamos. Y claro, no somos ingenuos. Evidentemente que no poder reunirnos como nos solíamos reunir nos ha afectado. Siguiendo el mismo ejemplo de la cena, Javi, ¿qué prefieres? ¿Una cena romántica con tu mujer con velas, vino, una luz apropiada, una comida preparada para el paladar y para los ojos? ¿O prefieres un sándwich y la tele puesta? Hombre, está clarísimo, ¿no? Yo creo que no hay mucha opción. No hay opción. Está claro que las reuniones... Sí. Y hacemos porque nuestras reuniones sean como esa cena con velas. Claro que sí, que sean lo mejor posible. Pero si las relaciones dependen de las reuniones, si lo que sostiene las relaciones son las reuniones, nos toca mirar un poquito más allá porque algo pasa en el mismo corazón de nuestras relaciones. Algo pasa. Y sí, hemos estado, como decía Josué al principio, un año muy mermado de contacto físico, de frecuencia. Y quizá deberíamos preguntarnos con quién hemos estado este año, con quién he compartido, con quién he podido compartir y he decidido compartir mi tiempo este año, con quién he sido iglesia, con quién he construido relaciones este año. Wow. Sí, la verdad es que da mucho que pensar, ¿no? Porque al fin y al cabo, como te he visto tan limitado, pero al final hemos sabido ser suficientemente creativos como para o ponerle el énfasis necesario a querer reunirme con alguien, a estar en contacto, llamarnos, no sé. Hemos hecho lo que hemos podido. Sí, yo creo que sí, ¿no? Cada uno en su lugar ha hecho lo que ha podido. Me gustaría que abriéramos la Biblia en Hebreos 10. Hebreos 10, es muy interesante. Podríamos leer Hebreos 10, dice, no dejemos de congregarnos, 10:25, 10:25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. O sea, yo creo que este es un versículo que conocemos todos, incluso lo hemos aplicado para decir, oye tú, que no te estás congregando, y la Biblia dice que no dejes de congregarte, yo por lo menos lo he hecho, no sé, y me lo han hecho a mí también, ¿no? O sea, es una cosa que es bastante conocida, ¿no? Pero yo pienso que es muy importante lo que está diciendo, porque además en el griego el matiz es diferente, y hay algunas Biblias que también dan este matiz. Dice así, no abandonando nuestra congregación. Fíjate qué interesante. No abandonando nuestra congregación. Esto es lo que dice, lo podéis ver en el griego. ¿Cómo es la costumbre de algunos? Se ve que había algunos, no nos dice el por qué, podemos aquí cada uno poner un poco de nuestra imaginación o ver lo que dicen libros históricos, pero no nos dice exactamente el por qué dejaban de congregarse o habían abandonado la congregación. Dice, algunos dicen que era por miedo a la persecución, de que no les vieran. Puede ser, no sé, puede haber otras causas también. Ahora bien, sí que tenemos que considerar dos palabras del griego que creo que nos van a dar mucha luz. Son dos palabras. Una es sinagogue. Sinagogue es el lugar, el edificio donde se reunía la asamblea, porque sinagoga y asamblea son sinónimos, ¿verdad? Entonces, está hablando de un lugar físico donde allí se metía la gente. No sé cómo se lo montaban en la iglesia primitiva, porque primero son 3.000, luego os viene otra andanada de 5.000, no sé cómo lo hacían. No, supongo que esa expresión de por el templo y las casas, ¿no? Grupos Sí. pequeños, y de vez en cuando todos al templo. Pero en el templo ya sabemos, ya lo habíamos hablado el otro día, ya sabemos lo que hacían. Estaban alabando como judíos que eran allí, y bueno, es igual. Pero sinagoga implica el edificio, el lugar físico donde se mete la gente. El local. El local, vamos a hablar muy bien. Has dado en el locales. Pero la palabra, otra palabra importante aquí es episinagoge, que significa la reunión, la asamblea. Hace referencia a la congregación. Aquí lo que está diciendo es, no abandonéis la congregación, la episinagoge, no la abandonéis. Algunos lo han abandonado. No es tan importante el local. Hoy podemos reunirnos aquí, mañana allá y pasado mañana en un pinar, como hemos hecho. O sea, como continente y contenido, ¿no? El local y aquello que está en el local. Exactamente. Entonces, para mí es muy importante porque el versículo nos exhorta a no dejar la asamblea, a no dejar la episinagoga, la congregación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha inmersionado allí, nos ha metido allí. ¿Qué? Si a mí el Espíritu Santo me ha metido en Murillo y no me ha metido
en Son Armadams, pues será porque también le habrá parecido así, ¿no? Totalmente. Entonces yo para abandonar Murillo tengo que tener el permiso del Espíritu Santo. No sé si me estoy... Totalmente. Me gusta mucho el Sí. verbo, el matiz que has puesto, porque claro, si yo leo en lo que hemos leído antes, ¿no? Que no dejéis de congregaros. Es un matiz, pero es justo el no abandones No abandonéis, lo podéis mirar. a la sí, congregación. Esto sí me conecta mucho con lo que acaba de decir Óscar de proveer. ¿Sabes? Es como Exactamente. ese padre que deja de proveer a su familia, las abandona y les deja. Entonces, me pone este Muy versículo, interesante. este énfasis, me pone más responsabilidad sobre mi tejado, de no abandonar yo a mi congregación, me parece. Exactamente, o sea, es que es muy interesante verlo así, ¿no? Y aquí vemos la unidad de la revelación, que nunca se niega una cosa con la otra, ¿verdad? Correcto. Es importante. Entonces, para mí, lo que aprendo de este versículo es que lo importante no es el edificio, sino la congregación que va a este edificio. Y esto a veces lo perdemos un poco de vista, ¿verdad? A veces El edificio es la logística, como la cena. Exactamente, lo que tú has dicho, ¿verdad? El edificio es la logística. Entonces, yo pienso que podemos asistir al templo sin ser parte de la congregación. No sé si me estoy explicando. Yo puedo estar en el edificio y no ser parte de la congregación. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no he nacido de nuevo, porque no me ha inmersionado el Espíritu Santo en el cuerpo. O sea, asistencia no Sí. es pertenencia. No siempre, claro, no siempre. No implica una cosa. No implica la una otra. cosa con la otra. Y esto para mí es importante. Después está la segunda parte del versículo, es el si no este, ¿verdad? Esta es una preposición que introduce, ¿verdad? El si no. Si no, sí. Introduce una afirmación que se opone a una negación previa. ¿Cuál es la negación previa? No dejéis de reuniros, ¿verdad? Sino, ahora te voy a introducir otra cosa. En vez de dejarla, aprovechemos para exhortarnos los unos a los otros. Para mí es importante, o sea, también me pregunto, ¿aprovecho yo cuando me reúno con los hermanos para hacer lo que dice la Biblia, que es el propósito de la reunión? Wow. ¿Entiendes? Es una pregunta que me hago, o sea, yo creo, lo digo sinceramente, que no siempre he cumplido ese requisito. No siempre que después hablaremos de esto, pero no siempre he aprovechado esta condición que tengo de reunirme con los hermanos. Ahora me doy cuenta que no me reúno con ellos, estoy reflexionando en algunas cosas, ¿no? No es suficiente con no abandonar, porque el padre puede estar no haber abandonado el hogar, pero puede estar en la casa y no proveer. Exactamente. No abandonar, pero si no, proveer, exhortar. Claro, que es lo que decía antes Josu, que también se puede haber gente que están enfermos e incluso mueren porque no están siendo, dijéramos, han sido abandonados de alguna manera. No ha sido provisto para ellos, ¿no? ¿Y en qué consistiría esta exhortación, Javier? Bueno, la exhortación, de acuerdo a lo que dice Vine en su diccionario de palabras del Nuevo Testamento, nos dice que abandonar es paracaleo. Paracaleo quiere decir llamar a alguien al lado, ¿verdad? Oye, te llamo al lado. De aquí viene también la raíz de eclesía, caleo, han sido llamados, ¿verdad? Afuera, ¿verdad? Llamar a alguien al lado, ¿para qué? ¿Para qué? Pero al lado quiere decir cercano. Yo estoy contigo, oye, Óscar, ¿podemos hablar tú y yo un ratito? ¿Para qué? Primero, para animar. Implica animar, paracaleo. O sea, infundir ánimo, energía moral y valor para que esta persona siga un curso de conducta siempre en anticipación al futuro. Venga, anímate, hombre, que ya verás cómo esto va a ir, el Señor te va a ayudar y tal, ¿no? Después, consolar. Aquí está hablando de pasado, algo que le ha ocurrido a una persona que le ha hecho sufrir y entonces yo me pongo a su lado para animarla, para ayudarla, para orar por ella, para darle una palabra que el Señor me dé a mí de consuelo para ella. Esto es algo que ha pasado antes y yo ahora actúo después de que la haya pasado. Y después está amonestar. Amonestar, ¿qué quiere decir? Advertir, reprender a alguien. Porque hay gente que no cree en la reprensión. Hay gente que cree, bueno, el Señor ya lo hará, ya veremos qué pasará, ¿no? No cree en la reprensión. Es muy incómoda la reprensión. Por algo incorrecto que ha cometido. ¿Para qué? Para que no lo vuelva a hacer, para que se corrija. Y entonces aquí nos dice la palabra también en Proverbios que esta reprensión, esta amonestación tiene que ser hecha con misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Si yo cojo solamente la verdad y vengo a ti, Óscar, y digo, mira lo que dice la Biblia, Óscar, mira, esto, estás condenado, estás apartado de Dios, estás hecho polvo, no saldrás de esta.
Sí, te estoy diciendo que estás en peligro. Y la Biblia lo dice, cuando yo he pecado estoy en peligro. Claro. Pero te dejo hecho polvo, chico. Bueno, Claro, totalmente. yo por lo menos me sentiría así. Ahora, si solamente usas la misericordia, no te preocupes, Dios te entiende, Dios te ama, Dios es un Dios bueno, tampoco funciona la cosa. Ahora, cuando aplico la misericordia y la verdad, o la verdad y la misericordia, entonces se cumple el propósito de la exhortación, que es, sí, lo has hecho mal, has metido la pata, tienes este problema, pero Dios te conoce, Dios te ha aceptado tal como estás. Ahora Él quiere que te arrepientas, Él quiere que vuelvas, Él quiere que te quites esta nube que está quitando la comunicación y la relación con Él. Totalmente. Bueno, el mismo Juan nos habla en el primer capítulo, ¿no? Que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Y la una no puede convivir sin la otra, como tú estás diciendo. La verdad sola daña, pero la gracia sola me mantiene inmaduro. Entonces hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre gracia y verdad, sin renunciar a ninguna de las dos. Y es muy interesante porque en el capítulo 3 de Hebreos, versículo 13, amplía este tema, ¿no? Dice, exhortaos los unos a los otros, aleluya, como habíamos hablado hace un tiempo, ¿verdad? Cada día. Mientras se dice hoy, o sea, mientras vivamos aquí cada día, siempre, quiere decir, siempre nos tenemos que estar exhortando. ¿Por qué? Y lo dice claramente, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Verdad? El engaño. Nos podemos endurecer en el pecado. La exhortación es lo que puede impedir ese endurecimiento. Y entonces, no es que a veces tengo que exhortar y a veces no, sino que la exhortación debe formar parte de la vida de nuestra congregación. La razón, evitar que el pecado nos engañe y nos endurezca, nos insensibilice. Es muy importante para mí esto, aunque muy incómodo, os lo digo de contexto. No. Estabas haciendo pensar en un texto que a mí me ha ayudado muchas veces a reflexionar sobre esto de las relaciones, tanto intra-eclesiales como extra, con todas las relaciones personales, ¿no? Que es el capítulo 5 de 1 de Corintios. Quizás os leo algún versículo allí. El contexto es muy fuerte, ¿no? El contexto es el de, bueno, ya sabéis, el de una inmoralidad sexual. Lo que pasa es que a veces creo que hay detalles dentro del contexto de un texto que pueden servirnos para otras cosas, ¿no? Y es lo que pienso de estos versículos. Leo desde el versículo 9, Pablo le dice a los corintios, os he escrito en la carta que no os juntaréis con fornicarios, ¿no? Que no os juntéis, que no tengáis relaciones personales cercanas con fornicarios. Pero no quise decir, y el matiz es muy importante, con los fornicarios de este mundo. Y dice, aquí el tema no solo son los fornicarios, dice, o los ávaros, ladrones, idólatras. Pues entonces, dice Pablo, os sería necesario salir del mundo. Es decir, el mundo está lleno de estas cosas, abunda. Más bien, os escribí entonces que no juntándoos con ninguno que, llamándose hermano, y creo que aquí está el matiz importante, con alguien que practica estas cosas, pero se autoidentifica, se autodenomina como hermano. Y que sea estas cosas, fornicario, por idólatra, todas estas cosas. Y los dos últimos versículos del capítulo dicen, porque ¿qué me va a mí en juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los de adentro? A los de afuera ya los juzgará Dios. Quitad de entre vosotros al malvado. Es un texto fuerte, pero fíjate, tiene unas aplicaciones para lo que estamos diciendo, o creo que las tiene, porque a veces pasamos tiempo pensando en los que están fuera de una manera condenatoria, juzgándolos. Pero Pablo quiere que la Iglesia piense en los de dentro y que haya un juicio por los de dentro. Ahora, la palabra, voy a también mencionar el griego porque a veces es clave captar el énfasis de una palabra. La palabra crino, que es ese juzgar que aparece aquí, realmente no se refiere, o no solo se refiere, tiene un campo semántico amplio, al aspecto condenatorio de un juicio, como este es ha quedado visto para sentencia, ¿no? Sino que habla de discernir, distinguir, de tener la capacidad, yo tengo mi juicio, distingue entre unas cosas y otras. No es, entre los hermanos, como la exhortación, no es un llamado a condenarnos, es un llamado a cuidarnos, a exhortarnos, como estabas explicando justamente, y ese es el matiz que creo que le veo en común con el texto que estabas mencionando, que estamos llamados a, entre nosotros, discernir, distinguir unos a otros
cómo estamos, si estamos bien o no estamos bien, y poder exhortarnos. Y esta palabra crino es la misma que aparece en el capítulo 11 que tú mencionabas antes, en la parte de la Santa Cena, ¿no? Que dice exactamente... No comáis sin discernir Exactamente, el cuerpo de Cristo. exactamente. Porque la clave es ver, o sea, cómo voy a comer el pan y el vino, tomar el pan y el vino contigo, mi hermano, sin discernir si tú eres mi hermano o no, sin discernir si tú estás bien o no, sin importarme tu vida. No, la clave es discernir el cuerpo de Cristo. No proveer, no cuidarnos unos a otros, es lo que nos lleva a veces a enfermar o a morir, incluso espiritualmente. Claro, porque ahí se estaban apoyando mucho pues, en la liturgia, ¿no? Como Jesús dijo, tenéis que compartir el pan y el vino, pues compartían el pan y el vino, pero ya está, ¿no? Venga, un poquito de pan para ti, un poquito de pan, claro, tomaban el vino. Claro. Y Pablo está llamando al orden, ¿no? En los Corintios, diciéndole, oye, pero no podéis hacerlo sin discernir, evadiendo tu responsabilidad, ¿no? Claro, yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo, Óscar, aunque es muy fuerte. Este es uno de estos textos que me gustaría saltarme, la verdad. Sí. Soy honesto. Es muy complicado, pero el Espíritu Santo nos puede ver. Precisamente lo que acabas de citar, Óscar, es un ejemplo exacto de lo que ocurre en una iglesia donde no hay exhortación. ¿A qué te refieres? Lo que puede ocurrir. El texto de 1 Corintios 5 es un ejemplo de lo que ocurre en una iglesia donde no hay una exhortación. Si te fijas bien, allí había gente que estaban permitiendo que se practicara un pecado, no sé por cuánto tiempo, y la gente estaba en plan pasota, aquí no pasa nada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Pablo lo dice muy claro, cuidado, porque un poco de levadura puede leudar toda la masa. No discernían el daño. Exactamente, o habían decidido no discernirlo. Yo no sé lo que pasa allí, pero como si no ocurriera nada. Allí tenían un escándalo tremendo que incluso en la calle se debía estar hablando, y mira que la cultura helenística no era muy mojigata en cuanto al tema de la sexualidad. Allí ya sabéis lo que había, ¿no? Y más en Corinto. Pero quiero decir que aquella iglesia se había endurecido. Y entonces, al no practicar la exhortación, ya aquel problema que tenían con una persona se había extendido a la iglesia. La iglesia ya estaba teniendo comunión con el pecado. Que no estamos hablando de un pecado de una caída, estamos hablando de práctica del pecado. Una cosa que viene continua, ¿no? Entonces, yo aquí he entendido que, aunque sea tan fuerte este texto, como os he dicho antes, Pablo está aplicando la misericordia y la verdad. La verdad porque dice, oye, mira lo que está pasando aquí, esto es totalmente opuesto a lo que enseña el Señor, pero misericordia también. Misericordia no solamente para aquel que estaba pecando, que dice, bueno, entregad su cuerpo a Satanás, entregadlo a Satanás, pero por lo menos que se salve su alma. O sea, él está mirando un fin mucho más allá de que este hombre lo pase mal durante un tiempo. Está buscando el que esta persona pueda salvarse. Y a la iglesia también dice, muchachos, que es muy doloroso para mí que un poco de levadura os está contaminando a todos. O sea, había misericordia, pero también había verdad. O sea que para mí la cosa está muy clara. Y es muy interesante porque, vuelvo al griego, no porque me guste ir al griego, porque como has dicho tú, a veces es clave, ¿no? Paracletos, Espíritu Santo, viene de las mismas raíces de paracaleo, ¿verdad? O sea, es el que viene, el que ha sido llamado por Jesús para que nos venga a echar una mano, para que nos exhorte al fin y al cabo. El que convence es el Espíritu Santo, el que nos ayuda, el que nos habla, el que nos saca del hoyo es el Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia está exhortando de una manera correcta, está haciendo desde mi punto de vista la obra del Espíritu Santo, del Paracletos. Claro, totalmente. De hecho, algo interesante, ¿no?, dentro de esta carta de Corintios es que Pablo no está atacando o señalando o amonestando acerca de su liturgia. No dice, no, mira, es que precisamente está diciendo, no, es que estáis usando mal la liturgia. No está diciendo, no, es que debéis dejar de tomar la Santa Cena, debéis dejar de hacer esto, no, es que lo estáis haciendo mal. Es un poco lo que hablábamos la semana pasada. El problema no está en cultos presenciales y condenarlos, no, tienen que ser parte de una dieta, pero no pueden ser toda la dieta. Exactamente. No puede ser que la liturgia haga que yo al final esté equidistante de mi relación con Óscar, equidistante de mi relación con Javi. Tengo que entender que al final, lo que decía Óscar, las reuniones, la logística, pero para las relaciones, ¿no? Yo pensaba, ¿no?, cuando alguien me invita a una boda, que es algo común, ¿no? Nos invitan a bodas y demás. Nunca... Bueno,
O sea, últimamente es un poco así. Pero aún así nos invitan a bodas por Zoom o lo que sea, pero nunca te planteas, bueno, ¿qué van a echar de comer? Oye, ¿en tu boda qué hay de comer? Oye, ¿en tu boda se van... ¿Cómo va a ser la liturgia? ¿Va a ser al aire libre o va a ser en una tal? ¿Cómo vamos a ir vestidos? Esas cosas no te importan. Se casa una persona que tú quieres, que tú estimas, esa persona te invita y tú lo que vas es a celebrar su unión. Y oye, mira, si te dan de comer algo que te gusta, pues te la gozas y si no, pues no pasa nada. Que hay que vestir de tal manera que a lo mejor tú no estás cómodo o sí o no, bueno, pues no pasa nada. O un cumpleaños. Oye, vente a celebrar el cumpleaños de mi hijo que cumple 10 años. ¿De qué sabor va a ser la tarta? Ah, ¿de qué va a ser? ¿De Toy Story o va a ser de Spider-Man? Porque si es Toy Story no... Sería estúpido, ¿no? O sea, al final, ¿por qué vas? A celebrar que ese niño cumple 10 años. Y oye, pues todo lo demás, pues acompaña, te la disfrutas más. Pero voy por la relación, ¿no? Y claro, es que sin esta relación, lo que estamos hablando o lo que estáis proponiendo de exhortarme, lo veo una utopía absoluta. O sea, si no hay relación previa, que yo te pregunte qué tal está tu vida, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, o por lo menos lo veo muy artificial o muy, pues, religioso. Por eso creo que es importante unir estas dos cosas que estamos hablando. La importancia de las relaciones, más allá de nuestra liturgia, para poner esta base para que nos podamos exhortar, animar, amonestar, etc. La relación sucede en la congregación. Exacto. En la episinagoga. Exacto. En la liturgia no se puede, pero en la episinagoga sí. Entonces, una vez puesta esta base, os lanzo una pregunta a los dos, ¿no? Por ejemplo, primero a ti, Javi. Si está tan claro, si la Biblia lo dice ahí, ¿por qué nos cuesta tanto exhortar y ser exhortados? O sea, vamos a intentar hacer un poquito de diagnóstico. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo tengo un par de opiniones, supongo que habrá muchas más, claro. Pero lo que a mí me parece que es importante en este tema o que impide que exhorte, y me estoy poniendo a mí por delante, es un poco desde el punto de vista cómodo. Oye, para eso tenemos el pastor, tú que exhorte al pastor, para eso está aquí el tío, oye, dale caña, que no, está aquí, ¿no? Esto es comodismo, o sea, es no querer involucrarme, es no querer pagar un precio, ¿verdad? Que es incómodo, exhortar es incómodo. Si no es el Espíritu Santo que te ayude, es muy incómodo. Y en segundo lugar no, estoy hablando desde mi punto de vista personal, ¿eh? Sí, O sea, claro. en lo que yo me estoy encontrando, ¿no? Lo que es no exhortar por miedo a la reacción de la persona exhortada. Wow, claro. O sea, que vengo a Óscar y digo, mira, Óscar, te quería decir algo. Y Óscar me pega a mí una patada, una patada, dijéramos, con la palabra, claro, que me hace polvo. Me hace polvo y me voy hecho polvo para casa, ¿no? Esos para mí son dos reacciones, o sea, son dos, dijéramos, impedimentos para exhortar. Pero, como digo, puede haber muchos más, ¿no? Pues yo te menciono dos más rápidamente, porque hay una que a mí me afecta mucho, personalmente, a nivel emocional, que es cuando percibo que, y soy parte de ello, no estoy ajeno a ello, es cuando no exhortamos, porque de esa manera no vamos a ser exhortados. Es decir, en el momento que yo empiezo a exhortar a otros, en alguna manera me estoy exponiendo y le estoy dando permiso a esos mismos otros. No tengo derecho luego a no permitirles acceso a mi vida cuando yo estoy interviniendo en la suya o estoy pretendiendo intervenir en la suya. Entonces yo creo que muchas veces, y voy con la segunda de las razones que iba a dar, que es cómo nos vemos a nosotros mismos. A veces nos vemos como indignos de ¿qué le voy a decir yo a esta persona? O sí, estoy percibiendo tu pecado, pero también veo el mío. Entonces digo, ¿para qué le voy a hablar del suyo si no soy capaz de arreglar el mío? Entonces, a veces no exponerme o sentirme indigno de poder exhortar, ¿no? Que a veces estamos pensando, bueno, cuando esté en un equilibrio espiritual apropiado, entonces voy a exhortar. Entonces eso nunca sucederá. Creo que la exhortación, como tú has indicado perfectamente antes, desde Hebreos, es una cuestión de todos los días. Todos los días. De hecho, como padre, no me resulta tan difícil de captar, porque todos los días exhorto a mi hijo de alguna manera u otra, todos los días le intento animar o le consuelo o le reprendo a veces también, de todo hay. Y bueno, todo esto cae de nuevo a lo que hablábamos antes de las relaciones en la Iglesia, visto en Corintios 11, de discernir el cuerpo de Cristo, ¿no? Si yo distingo, si tú distingues, si nos
vemos, si nos exhortamos, si nos animamos, es el contexto. En el final de ese capítulo 11, Pablo va a exhortar a la iglesia porque precisamente están poniendo la liturgia por delante de la realidad, están poniendo la reunión por delante de las relaciones, están poniendo la liturgia de la Santa Cena por encima de la vida real de las personas. Entonces llegan allí ricos, pobres, llega todo tipo de gente a la iglesia y los que tienen comida comen, mientras que otros no tienen comida, porque la Santa Cena de aquel tiempo no era un vasito de vino así y un trocito de pan, sino que era compartir la cena. Hechos 2, compartir el pan en la mesa, ¿no? Entonces, la situación era incómoda, era tensa. Algunos no tenían, no comían, otros sí comían, o llegaban y ya habían comido los otros. Todo ese tipo de desórdenes. Y Pablo les va a decir esto de... a ver si tengo el texto por aquí todavía. Sí, les dice, así que, hermanos míos, cuando reunís para comer, esperaos unos a otros. Claro, es decir, si el concepto es compartir y estar juntos, tenéis que esperaros unos a otros, ¿no? Y esto me recuerda una frase que usamos mucho, Josué, hace unos meses con otra serie de predicaciones, esta del hermano antes de la ofrenda. Decíamos esta idea, ¿no? De que si tienes una ofrenda y le quieres llevar al altar para el Señor, pero te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, el Señor te dice, antes que la ofrenda, tu hermano. Ve antes a tu hermano, ponte a paces con tu hermano. Es tu hermano, estás llamado a exhortarle, estás llamado a cuidarle, es tu responsabilidad. Cuando eso esté sano, cuando eso esté bien, ven con tu ofrenda. El hermano antes que la ofrenda, la relación antes que la reunión. La esencia es la relación. Y creo, Óscar, perdona, que dices si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No solamente que yo te haya hecho daño a ti, sino digo, jolín, Óscar, me parece que tiene algo contra mí porque no nos miramos, dijéramos, a los ojos. No miramos limpio. No nos miramos limpio. ¿Tendrá algo? O sea, no solamente que yo tenga la conciencia de que te he hecho algo, sino pensar que tú tienes algo contra mí también. Totalmente. Bueno, has mencionado a Caín al principio del todo, esa relación con su hermano, y una de las primeras preguntas de Dios al hombre caído, la primera es Adán, ¿no? Que le dice, ¿dónde estás? Pero una de las preguntas que le hace al hombre caído, está en Génesis 4, ya es a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Y él dice, pues ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y Dios no contesta ahí. ¿Esa es la voz de Caín? O sea, más o menos, así me lo imagino yo. ¿Sabes? Pero sí, soy guardián de mi hermano, ¿no? O sea, realmente yo te tendría que preguntar, Óscar, ¿dónde está tu hermano? Y tú tendrías que decirme, ¿dónde está? ¿Sabes? No... Pues no si está haciendo un buen trabajo o no un buen trabajo, sino, oye, ¿dónde está? Y te digo, no, pues está luchando con esto, está luchando con lo otro, estoy orando por él por esto, estoy orando por lo otro. Eso es lo que te dice de verdad dónde está tu hermano. ¿Dónde está su vida? Exacto, dónde está su vida y tenemos la responsabilidad de contestar a esa pregunta si en algún momento Dios nos pregunta, ¿no? Pero claro, Josu, esto en una congregación grande no puedes estar enterado de dónde está cada hermano. ¿Sabes lo que quiero decir? No, por supuesto. Entonces yo creo que hay que ir más allá de la liturgia y buscar esas relaciones, buscar esos espacios, esos grupos pequeños donde relacionarnos, donde poder abrir nuestra vida. Obviamente, ¿no? Pues yo no voy a contar mi vida a toda la congregación de golpe. Pero sí, el espacio de la relación grande, bueno, hemos hablado, la iglesia nace con 3.000 personas, pero también se reunían en las casas y se veían y buscaban espacios donde poder relacionarme y poder compartir mi vida, porque también para que, antes he dicho, ¿no? Sin relación es muy difícil exhortarme, pero también para que tú puedas exhortarme, yo tengo la responsabilidad de facilitarte un poco el trabajo, de abrirte un poco mi vida, de no estar a la defensiva. Creo que es una responsabilidad mutua, de yo cuidarte a ti, pero oye, déjate cuidar un poco, échame una mano, que no, ¿sabes? Entonces, ya por acabar, porque ya hemos podido reflexionar mucho y ahora nos vamos a ir a mini grupos, pero para acabar, yo mencionaba al principio, ¿no? El Salmo 133, que cuando estamos juntos, cuando estamos en armonía, el Señor envía bendición y vida eterna, ¿no? Y Óscar comentaba que estamos juntos en un mismo camino hacia un mismo destino. Y no me parece casualidad, como decías, Javi, que la Biblia al final es que es armonía pura y está conectada y es un mensaje junto, que el final precisamente de Hebreos 10:25 me habla de ese destino, ¿no? De tener los ojos, de que no dejéis de congregaros, sino exhortándoos, teniendo en vista
Tanto más, ¿Lo dice, buscas? cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, esto sucede cuando los ojos están puestos en el destino, ¿no? En aquel día. Es como el ancla. Es el ancla de nuestras relaciones. Lo que decía, es el fundamento, es por donde hemos empezado. Al mismo tiempo, es el ancla. Ese futuro es nuestra ancla. Nuestras relaciones están ancladas en ese destino común, que es casi por donde hemos empezado. Y tú has usado el ejemplo de una boda, y la Biblia usa precisamente el ejemplo de una boda también, pensando en ese final, las bodas del Cordero, una comunidad, una fiesta, una comunión, a la que de nuevo no vamos por la comida que se va a servir, vamos por las relaciones, vamos porque queremos disfrutar de la boda de Cristo con su iglesia, vamos por las relaciones, no por... Y sí, la mesa será espectacular, disfrutaremos de la mesa, pero la clave es lo que vamos a vivir allí, juntos y en armonía. Nuestras relaciones aquí son el principio de traer el reino de Dios, que allí será de toda lengua, tribu y nación. O sea, estamos mezclándonos, uniéndonos, viviendo las relaciones como un símbolo del reino de Dios que allí será en plenitud totalmente. Yo creo que sería bueno, si me dejas entrar un momento, aunque vaya un poco tú para atrás, de la misma manera que hemos dicho que la reunión es la logística de la relación, ¿podríamos decir que el grupo pequeño es la logística de la exhortación? ¿Se podría aplicar esto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que lo que dices, pues, es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Que la reunión grande es mucho más difícil que se dé esa exhortación, pero de ahí, por eso tenemos, bueno, la Biblia lo decía, ¿no? En las casas, en los templos y en las casas, porque en la casa, en el grupo pequeño, es donde se puede dar espacio para una relación más íntima, poder abrirme y poder exhortarnos así los unos a los otros. La verdad es que, pues, le veo todo el sentido. Y mencionando esto, pues vamos a ir ahora a grupo pequeño, a poder compartir un poquito los unos con los otros, continuando esta reflexión, porque esta reflexión, de alguna manera, nuestra ilusión es que no sea conclusiva, sino que abra la posibilidad de seguir reflexionando. Entonces, antes de irnos a minigrupos, pues un poquito, recordar un poquito todo el camino que hemos ido viendo. La razón de nuestra identidad es Cristo. Estamos aquí, somos familia, y no porque yo te haya elegido ni porque tú me hayas elegido, sino porque yo sigo a Jesús, y el Espíritu Santo es el que trae esta unidad. Por eso le necesitamos para poder compartir los unos con los otros, para poder exhortarnos unos con los otros, porque tenemos una responsabilidad, Iglesia. La responsabilidad de no abandonar a nuestra familia, a nuestra congregación. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de cuidar siempre bien nuestras instalaciones, lo decimos siempre, pero más responsabilidad es cuidar lo que hay dentro de nuestras instalaciones, que son las personas. Ya lo hemos dicho, exhortándonos, animándonos, apoyándonos, que Dios nos pregunte dónde está tu hermano y tú puedas responder y saber dónde está tu hermano, para que no estemos endurecidos al pecado, para que el pecado no conviva entre nosotros. Entonces, hemos identificado algunas barreras, quizás tú puedes identificar otras barreras. Es importante ponerle nombre para saber con qué estamos luchando, porque acordaos, la relación siempre tiene que estar por delante de nuestra reunión, de nuestras reuniones. Y eso tiene que ser algo que impregne la cultura de nuestra iglesia. Que primero el hermano, luego la ofrenda, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, porque allí así estaremos experimentando el cielo, pero aquí, en la tierra. Entonces, vámonos a ese mini grupo. Vamos a hablar los unos con los otros para poder llevar esto a la práctica desde hoy. Seguimos adelante, Iglesia.